Estamos entonces en la tercera jornada de esta audiencia de jurisdicción en el caso de EDEMSA contra la República de Honduras. Y si no hay ninguna cuestión previa, le damos rápidamente la palabra a la doctora Rivas para que continúe con su contrainterrogatorio del perito, el profesor Rendón Cano. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor Rendón. Buenos días. Vamos a abordar otra línea. Le agradecería que me acompañase al párrafo 124 de su informe. ¿Lo tiene delante? Sí, lo tengo. Solamente es para confirmar con usted que cuando analiza la denegación de justicia y los recursos jurisdiccionales, y en ese párrafo usted se refiere al artículo 12.18.2 del tratado, usted solamente hace un análisis de los recursos jurisdiccionales que caben, ¿es cierto? De la vía administrativa. ¿No de los jurisdiccionales civiles? Al final hago un comentario sobre eso. A eso me refería. Y solamente analiza los recursos que caben bajo la normativa hondureña. Exactamente. No realiza ningún análisis bajo el tratado, ¿correcto? Me refiero a la legislación hondureña, que fue el encargo que yo asumí. Perfecto. Y en ese encargo, en los párrafos 121, 127, usted identifica que cuáles son los recursos jurisdiccionales en la vía civil y alude al recurso de reposición y de apelación como recursos jurisdiccionales, ¿correcto? En general, sí, pero en este caso solamente procedía el recurso de apelación. Ahora procedemos a ello. Una pregunta previa. Antes de analizar los recursos jurisdiccionales o cuáles son los recursos procedentes, ¿usted tuvo acceso a los hechos del caso? ¿Pudo analizar cuál fue el íter procesal que llevó a los recursos jurisdiccionales? En líneas generales sí, debo decir no. Entonces, cuando usted se refiere en su nota al pie 83 a que ha analizado la resolución de nulidad del juzgado de letras relativo al certificado de Ficosa, ¿analizó usted todo el procedimiento desde el momento del dictado de Ficosa hasta el recurso de amparo? En líneas generales sí, no era un encargo propio, pero sí lo vi en líneas generales. O sea, usted analizó el primer procedimiento relativo al reconocimiento de firma, la demanda de ejecución, la tuve posterior conocimiento ejecución. de eso, sí. Era un proceso civil de ejecución forzosa, digamos, el antiguo juicio ejecutivo nuestro. Era un proceso ejecutivo, ¿cierto? Sí, sí. Y por eso es por lo que usted, al aludir en el párrafo 122 a la casación, precisa que no cabe la casación en los casos de ejecución forzosa, ¿cierto? Definitivamente. Porque entiende que en este caso no era procedente. Así es, ¿Es correcto? así es. Y efectivamente, como nos anticipaba, usted analiza que se interpuso un primer recurso de apelación el 30 de mayo del 2023. ¿Recuerda eso? Así, sí. En la presentación de ayer lo expuse. Y en el apartado 126 alude a que a la fecha de sometimiento de la reclamación de arbitraje de la solicitud, el 14 de junio, el recurso de apelación todavía no había sido resuelto, ¿cierto? Así es. Pero usted nos ha indicado al mismo tiempo de que era consciente de que este procedimiento había tenido trámites judiciales previos. La apelación no es el primer recurso que se interpone, ¿cierto? Entiendo que hubo toda una discusión acerca de la procedencia del juicio de ejecución forzosa realmente. Entiendo que hubo una discusión ahí. ¿Y usted es consciente de que esa discusión obedece a que después de que se hubiese incoado todo el procedimiento de ejecución, incluso se hubiesen dictado medidas ejecutivas de embargo, la Procuraduría solicitó a la Corte Superior de Justicia que revisase todo lo actuado hasta el momento? Entiendo que sí, fundado en que había un juicio arbitral previo, entiendo, promovido ante la Cámara de Comercio
e Industrias de Tegucigalpa, el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Entiendo que existió eso. Entonces, cuando usted se refiere al recurso de apelación, sabía que este no era el primer recurso relativo a esa certificación, ¿cierto? Que había toda una tramitación procedimental previa. Sí, no la conozco en detalle, pero y no la analizó, pero es consciente de que ello existía, solo que su punto de partida de análisis es posterior. Que el juicio ¿cierto? ejecutivo siempre tiene sus particularidades, ¿no? Es un juicio de ejecución. Y en su informe, básicamente, su análisis se limita al análisis de temporalidad de la fecha de interposición de los recursos frente al inicio del arbitraje, ¿cierto? Sí, exactamente. Y de hecho destaca que había un recurso de amparo interpuesto el 7 de marzo del 25 con posterioridad al inicio del procedimiento arbitral, ¿correcto? Sí, entiendo que se resolvió el recurso de apelación y contra eso la parte demandante, en este caso, acudió en amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Vale, y usted al principio nos ha distinguido los recursos de reposición y de apelación como recursos jurisdiccionales necesarios, ¿cierto? En la vía ordinaria judicial, sí. Porque usted entiende, y ya lo había confirmado y figura también en su presentación, que el recurso de amparo es un recurso de carácter constitucional, ¿no? Sometido a de garantías constitucionales. Es un recurso jurisdiccional, únicamente que ante la jurisdicción constitucional. Para la protección de derechos constitucionales, ¿correcto? Definitivamente. Distinguido de un procedimiento de ejecución. Es decir, puede llegar hasta ahí realmente, si se entiende que se han violado garantías constitucionales. Simplemente por confirmar que usted no ha analizado si la denegación de justicia del tratado contiene algún tipo de excepción. Sí, entiendo que sí, aunque no era mi tema realmente y no lo vi específicamente. Pues con ello, muchísimas gracias, señor Rendón. No hay más preguntas, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora los representantes de la demandada. No sé si necesitan un poco de tiempo para acomodarlas. Tienen 2 minutos, o los que precisen. Adelante entonces. Gracias, señor presidente. Para el registro, mi nombre es Juan Pablo Gómez, por la parte demandada. Profesor Rendón Cano, primero que todo, buenos días. Recuerde, por favor, tener su micrófono abierto. Gracias. Le quería primero pedir excusas por todas las situaciones que tuvo que presenciar ayer. Yo le aseguro que eso no es lo habitual. Espero que haya podido descansar y para fortuna de todos creo que voy a enfocarme solo en los puntos críticos del contrainterrogatorio. Usted habrá visto que ayer ejercimos mucha restricción para no interrumpir el interrogatorio de la contraparte y el tribunal generosamente indicó que tomáramos nota de todos los puntos donde no se le permitió contestar y pues simplemente agradecerle al tribunal y notar que esperaríamos la misma deferencia de nuestra parte. Y quizás es porque fuimos hasta muy tarde ayer, ya estábamos todos muy cansados, pero se complicaron mucho las cosas y aquí el propósito es ayudar al tribunal a entender los temas. Entonces vamos por partes, ¿no? Empecemos por lo básico, ¿qué es un acto administrativo? Y ayer le leyeron la definición de García de Enterría
contenida en una nota al pie 3 de su informe y le pidieron que la repasara. Usted respondió que está más de acuerdo con la definición de Villar-Palací y que esa definición se acerca más a los artículos 1 y 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Recuerda eso? Sí, así es. Bien. Aquí pasaron a otra pregunta rápidamente, pero me parecería importante que veamos el texto de la Ley de Procedimiento Administrativo, si lo podemos poner en pantalla. Es el R001, usted creo que lo tiene también ahí a la mano en sus documentos, si lo quiere buscar tranquilamente. Aquí no puedo ver. Bien. Si podemos agrandar el artículo 1. Profesor Rendón Cano, simplemente viendo la ley, ¿no? ¿Qué se requiere para que un órgano sea un órgano administrativo bajo el derecho hondureño? ¿Qué se requiere, perdón? Para que una entidad sea un órgano administrativo en el derecho hondureño. Bueno, un primer requisito es que haya una habilitación legal realmente, ¿no?, en la creación del órgano y en sus competencias. La competencia se ejerce por el órgano que la tiene atribuida, dice la ley de procedimiento, y que tenga autoridad para dictar actos que puedan declarar, reconocer derechos de los particulares o limitar derechos de los particulares. Actos de autoridad que vinculan a los particulares, sea favorablemente o desfavorablemente. Todo Gracias, profesor. Sujeto, obviamente, a las reglas procesales que establece la ley. Gracias. Hablemos entonces del CTF, del Comité Técnico del Fideicomiso, y si es un órgano administrativo o es un órgano puramente privado. Ayer, entre las 5:35 y las 5:55 de la tarde, se le proyectó una serie de normas de derecho privado. El artículo 1033 del Código de Comercio, el decreto 30 de 2016, la cláusula 20ª del contrato de fideicomiso. Aquí no quiero ahondar porque la verdad es que son muchas y el principio es en esencia el mismo. Usted ahí intentó comentar en 3 oportunidades. Disculpas. Usted intentó comentar en 3 oportunidades y no le dieron la oportunidad. Simplemente, ¿qué comentario quería hacer sobre todas esas normas de derecho privado que le mostraron? Si me repite, por favor, ¿cuál es? Sí. Cuando le mostraron ayer una serie de normas de derecho privado, ¿recuerda esa parte? Sí. Usted dijo que quería comentar, que quería hacer un comentario sobre todas esas normas de derecho privado, el Código de Comercio, el contrato de fideicomiso y sus alusiones al Código de Comercio, etcétera. Simplemente quiero preguntarle cuál era el comentario que usted quería hacer sobre esas normas de derecho privado. Bueno, indudablemente el contrato de fideicomiso está regulado en el Código de Comercio, pero está pensado para relaciones entre particulares. El hecho que sea un contrato de fideicomiso público, con una finalidad pública, introduce elementos que es importante considerar en su momento. La única referencia al Comité Técnico del Fideicomiso en el Código de Comercio es el artículo que dice que se puede constituir un comité técnico o de ordenación de gastos, algo así dice. Porque está pensado en la línea de una operación entre particulares. Si me permiten, luego trataré de poner algún ejemplo. Y luego se dice que si el fiduciario actúa de acuerdo con las instrucciones del comité técnico, no es responsable. Si se aparta de esas instrucciones, sí asumirá responsabilidad. Es la única mención que hace el Código de Comercio al comité técnico del fideicomiso. Todo lo demás son reglas para el fiduciario prácticamente, o para el fideicomitente, pensado en una relación de derecho privado. En el fideicomiso público, pues hay un comité técnico, pero con unas atribuciones que precisa el contrato y que aprueba el Congreso Nacional mediante la ley que comenté. En ese sentido, se aprueba la composición del
del comité técnico, representantes del sector público que hacen mayoría y que toman decisiones porque tienen mayoría, competencia propia, dictar todos los actos necesarios para la ejecución del proyecto y del fideicomiso. Todos los actos necesarios. Y si nos vamos realmente al contrato en el que se concretó el proyecto, veremos que el comité técnico del fideicomiso tiene facultades de autoridad, autorizaciones, aprobaciones, como comenté ayer. Resumiendo todos esos aspectos, la conclusión, viendo que se concurren los elementos propios del acto de los órganos administrativos, es que se trata de un órgano administrativo y que sus actos, en consecuencia, son actos administrativos, como se reconoce en otras partes del contrato, de la discusión. Me refiero a un punto, por ejemplo. ¿Puedo seguir hablando? Sí, claro. El contrato de fideicomiso dice en algún momento que es un órgano de consulta. Sí, porque el fiduciario puede consultar realmente. Dice que el comité técnico es un órgano de consulta. Sí, porque el fiduciario puede consultar al comité técnico en relación con sus instrucciones. Pero luego también dice que los fideicomitentes pueden ejecutar actos administrativos relacionados con la función del fiduciario. Si van a ejecutar actos administrativos es porque previamente se han dictado, porque se dicta el acto y se ejecuta, ¿no? Pero los fideicomitentes en estructura del contrato actuaban por medio del comité técnico del fideicomiso. Los fideicomitentes tenían representación en el comité técnico del fideicomiso y por esa vía actuaban. Conclusión por esta vía es que esos actos administrativos que se ejecutaban, pero que previamente se dictaban, podían serlo por la vía del comité técnico del fideicomiso. Por otra parte, yo pretendía aclarar que en la modificación de la cláusula 19 del contrato de fideicomiso, expresamente se dice que el comité técnico del fideicomiso es un órgano administrativo, con lo cual resume todo lo que anteriormente se ha dicho. No sé si se podrá proyectar realmente esa... Claro, podemos proyectar el documento. Si fuera posible, ¿no? Para el récord, sí. Una pregunta. Usted dice, ¿es un órgano administrativo? ¿Es un órgano estatal? ¿Es una persona no estatal que ejerce función administrativa? ¿Cómo lo está encuadrando usted? Un órgano administrativo. Parte de la administración. Es parte del presupuesto del Estado. Así es, definitivamente. Le paga... A tal grado que la ley de responsabilidad fiscal dice que las operaciones de estos fideicomisos públicos deben reflejarse en el presupuesto general. Y el reglamento de esta ley dice que debe operarse de acuerdo con el sistema de administración financiera integrado, que es el procedimiento de ejecución presupuestaria previsto en la ley de presupuesto. Adicionalmente, la ley del Tribunal Superior de Cuentas dice que tiene competencia para auditar a estos fideicomisos públicos, sujetos también a la ley de transparencia y acceso a la información pública, según las normas legales aplicables. En ese contexto opera. ¿Y por qué considera usted que tiene función administrativa? Porque sus actos vinculan a los particulares favorablemente o desfavorablemente, que eso es propio de los órganos administrativos según el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ok, gracias. Profesor, le estamos proyectando el documento que usted pidió. Esto para el récord es la adenda cuarta al contrato de fideicomiso que está en el expediente como prueba C462. Por favor, ¿nos puede confirmar que este es el documento que usted quería que le proyectáramos? ¿Cómo no? Esto mismo, que por cierto es citado por la parte demandante en su memorial de réplica, o dúplica, ¿no?
con un propósito que lo voy a comentar, pero quizás no repararon que dice que el Comité Técnico del Fideicomiso es el órgano administrativo tal. Sobre eso no hubo objeción de la parte demandante. Lo que quería acreditar es que es un órgano sin personalidad jurídica, porque no sé por qué razón a mí se me atribuye a lo largo de los informes y argumentos que he podido apreciar que yo he dicho que el Comité Técnico del Fideicomiso era una institución descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio, un órgano de la administración descentralizada. Yo en ningún momento he dicho eso. Así que queriendo aludir a eso, que no tenía personalidad jurídica, se aludió a esta cláusula 19 reformada, ¿no? Y aquí lo que dice que el Comité Técnico del Fideicomiso es el órgano administrativo, que es lo que yo he venido sosteniendo y comentando. Perdón, y si no tiene personalidad jurídica, ¿cuál es la persona jurídica a la que usted debe demandar? El Estado, a tal grado que aquí se está demandando al Estado por actos que dictó el Comité Técnico del Fideicomiso. Usted se refiere al arbitraje, cuando dice acá, aquí. Definitivamente. ¿Pero usted conoce demandas contra el Estado hondureño por actos del Comité Técnico? No conozco, pero si está estructurado de esta manera, no me cabe ninguna duda. Yo creo que cada contrato de fideicomiso debe analizarse cómo está estructurado realmente. En un contrato de fideicomiso público como está estructurado la conclusión es la que, desde mi punto de vista, es la que he comentado. Quiero decir algo más, si me permiten. En algún momento, interpretando una norma, en 3 párrafos de este memorial de dúplica, se dice que el Comité Técnico del Fideicomiso no vinculaba al Estado. Si eso fuera cierto, ¿sería posible una demanda contra el Estado por actos del Comité Técnico del Fideicomiso? Eso es lo que comento. Me parece que es contradictorio. El Comité Técnico del Fideicomiso realmente operaba, como he comentado, y tomaba decisiones en nombre de los fideicomitentes. ¿Quiere ver el siguiente párrafo, por favor, de esta norma? Señor presidente, discúlpeme, simplemente es una petición para consideración del tribunal si la parte contraria, del mismo modo que lo hizo esta parte durante el interrogatorio, cuando alude a normas, identifique cuál es la fecha de aprobación de normas, porque creo que es sustancial y es una información que nos está facilitando. Señor presidente, con todo mencionarlo, por respeto, favor. lo podemos hacer, pero está en el expediente identificado claramente en cada prueba cuál es la fecha a la que corresponde. Hágalo para el récord, por favor. Claro que sí. No creo que le cueste mucho. Si me permiten, entre las funciones del Comité Técnico estarán, pero no limitándose a las siguientes: tomar todos los acuerdos conforme a las instrucciones que reciba del fideicomitente concernientes a la ejecución eficaz de la finalidad del presente contrato de fideicomiso. Instrucciones que reciba del fideicomitente. Aquí 2 organismos estatales actuaban como fideicomitentes. Otro organismo estatal, adicionalmente, también formaba parte del contrato de fideicomiso. Ese es el punto que quería, al que me refiero, ¿no? No sé si... Gracias. Sí, gracias, profesor. Aquí hay un punto, simplemente para que quede claro el récord. Usted dice que todas estas normas de derecho privado están pensadas y aluden al fiduciario. Aquí, a riesgo de decirlo obvio y con una disculpa del tribunal, ¿puede decirnos, por favor, quién es el fiduciario en este fideicomiso? Sí, un banco privado. Gracias, profesor. Hablemos, por favor, de el CTF. Seguimos en el CTF y vamos a hablar un poco de los recursos para impugnar las decisiones del CTF. Ayer hacia las 4:49 de la tarde se le dijo que la solicitud de reconsideración que usted dice que se podía interponer contra los actos del CTF debería estar prevista en una ley y no ser el resultado de la práctica administrativa, como usted lo afirma en su informe. Ahí usted empezó a contestar, dijo, si me permite, hay 2 cuestiones aquí que quiero aclarar, y nuevamente le cortaron la respuesta. Yo quiero preguntarle, profesor,
estamos en una situación donde el administrado interpone un recurso de reconsideración, como el que usted propone. La administración lo recibe, lo ve y dice: este recurso no está regulado en la ley administrativa, por lo tanto lo voy a desconocer. ¿Qué dice la ley de procedimiento administrativo cuando un administrado le pone un nombre a un recurso que no coincide con el recurso que está previsto en la ley? Dice que se tramitará como recurso si él manifiesta la voluntad del afectado de impugnar lo resuelto, con una condición, agrego yo, que el recurso se haya interpuesto dentro del plazo de ley, porque los recursos se interponen dentro del plazo de ley, en el tiempo y forma previsto por la ley, en el tiempo previsto por la ley, el plazo. Bien, y quiero que hagamos un hipotético, como lo hizo ayer la contraparte. Si EH hubiera interpuesto un recurso y le hubiera llamado reposición, y ese recurso impugnara un acto administrativo, nuevamente, la administración lo recibe y dice: no lo voy a tramitar porque está mal denominado. ¿Eso sería compatible con el derecho administrativo hondureño, que la administración negara ese recurso? Imposible. Imposible. No sería posible. Gracias, profesor. Hablemos ahora de la impugnación de actos administrativos en general, bajo el derecho hondureño. A las 4:37 de ayer le hicieron una serie de preguntas sobre el agotamiento de la vía administrativa ante la jurisdicción civil y sobre la relevancia de los llamados requisitos o condiciones de admisibilidad administrativos. Para claridad de todos, profesor, ¿cómo se entiende un requisito de admisibilidad en el derecho hondureño? ¿Es obligatorio o es facultativo para el particular? Pues no entendí bien la pregunta, porque no entendí bien qué son requisitos de admisibilidad, realmente no. Para que se admita realmente a trámite, las leyes procesales establecen requisitos realmente, tanto para, por ejemplo, la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo establece unos requisitos para interponer una demanda ante esta jurisdicción. Primero, que se haya agotado la vía administrativa. Segundo, que la demanda cumpla determinados requisitos formales. Digamos que son requisitos de admisibilidad. Tercero, que se presente dentro del plazo que la ley establece. Si se presenta fuera de plazo, sencillamente no es admisible. A esto yo llamaría requisitos de admisibilidad. En la vía ordinaria civil también hay requisitos de admisibilidad. Para claridad del récord nuevamente, no hay entonces una noción de admisibilidad en el derecho administrativo hondureño en sentido estricto. Serían, por ejemplo, requisitos de procedibilidad o requisitos para que proceda la demanda contenciosa, ¿correcto? Sí, que se cumplan los presupuestos que la ley establece para que se admita, digamos. Desde ese punto de vista podría considerarse ese término, que en general no es usado en el país, pero entendido de esa manera tiene sentido, digamos. Gracias, profesor. Ya hablamos entonces del CTF, del Comité Técnico del Fideicomiso. Hablemos un poco de las penalidades de la SAP, lo que se conoce como el Grupo de Medidas 4. Ayer hacia las 6:10 de la tarde usted comenzó a explicar en una de sus respuestas que la propia demandante, en una nota al pie de su memorial de contestación, había dicho que la resolución del segundo recurso por la vía administrativa fue la que puso fin a la vía administrativa, y la apoderada que lo estaba interrogando le dijo: yo no le estoy preguntando qué es lo que se pone en los memoriales. ¿Recuerda más o menos ese intercambio? Sí, tengo idea, ¿no? Lo que la contraparte dijo está en los escritos y realmente no estamos acá para que usted lo caracterice, pero usted sí toma en cuenta esas declaraciones para hacer su análisis. Sí. Entonces yo, en términos muy sencillos, solo quisiera pedirle si nos puede por favor explicar a todos qué fue lo que pasó con la tramitación de esas 3 penalidades. Y si quiere podemos poner en pantalla su presentación para que lo podamos hacer más visual. Si gustan, realmente.
Bien, ya estamos proyectando la presentación. Y lo que le quiero pedir es que repasemos esa cronología y puntualmente que le explique al tribunal por qué usted concluye en su informe que respecto de cada una de esas 3 penalidades no se agotó la vía administrativa antes de la presentación de la solicitud de arbitraje. Vamos, por favor, a las diapositivas 25, si no estoy mal. Más arriba. Perdón. Bien, aquí tenemos la primera. Este es el acuerdo 01 RCAPP de 2021. Vemos en la pantalla la cronología y las referencias al expediente. ¿Nos puede explicar esta, por favor? Sí, si nos vamos a la línea, el 7 de mayo de 2021, la SAP, que es el organismo supervisor de este tipo de contratos, impuso una penalidad, una sanción económica realmente, una multa al inversionista operador, y lo impuso mediante este acuerdo que se menciona ahí, Acuerdo 01 RCAPP 2021. El 21 de mayo de 2021 vencía el recurso de reposición que cabría acá. Eso lo voy a comentar luego. El 26 de mayo de 2021, más allá de ese plazo de 10 días que venció el 21 de mayo, el representante de la parte afectada interpuso un recurso de apelación contra este acuerdo que se cita en primer término. El 2 de junio de 2021, la SAP inadmite la apelación, así lo llama, inadmite la apelación. Y contra eso, el 23 de noviembre de 2023, la parte afectada acude a la Corte Suprema, Sala de lo Constitucional, interponiendo un recurso. Previamente aquí se interpuso un recurso de amparo, porque lo que se dice aquí es que el 23 de noviembre de 2023 la Sala de lo Constitucional desestime el amparo. Previamente tendría que haber aquí un punto refiriéndose a la interposición de un recurso de amparo. Y posteriormente, al 14 de junio de 2024, se interpuso una demanda contenciosa administrativa a la cual sí aludí el día de ayer. Aquí el punto es complejo porque está de por medio este acuerdo 01 RCAPP. No sé si el tiempo me lo permita. Tranquilo, adelante. Pero me refiero a lo siguiente. La SAP dijo que inadmitía el recurso de apelación porque no era procedente, porque era un acuerdo dictado de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública y no según la Ley de Procedimiento Administrativo. Aludió a que en la Ley General de la Administración Pública los acuerdos, se dice, se dictan fuera de los procedimientos en los que los particulares intervienen como parte interesada. Entonces entendió la SAP que estaba facultado para imponer una pena, una sanción, basado, dijo, en unas normas convencionales que en las que no intervenía el particular como parte afectada. Obviamente el argumento, yo objetivamente digo que es definitivamente cuestionable. Pero con ese argumento, la SAP inadmitió el recurso de apelación. Inadmite la apelación, que es el 2 de julio. Contra eso, sí, se interpuso un recurso de amparo que lo resolvió la Corte Suprema el 23 de noviembre de 2023. Y eso dio lugar al trámite de una demanda contenciosa administrativa. Quiero comentar algo. Cuando la SAP resuelve, en uno de esos considerandos dice que es un órgano que actúa con independencia técnica, administrativa, creo que dice también,
respecto del Tribunal Superior de Cuentas, órgano al cual está adscrito, que en ese caso no hay dependencia jerárquica, de lo que se infiere que en el fondo está diciendo que la apelación no era el recurso procedente, aunque no es el argumento con el que resuelve la inadmisión, sino que lo contrario. Es un poco confuso esto porque creo que se quiso jugar la vuelta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Impropia, diría yo, realmente. Lo digo objetivamente. Ahora bien, contra esto se fue la Corte, se fueron en amparo la Corte Suprema, la Sala Constitucional. Por cierto, recuerdo haber leído que dice que el planteamiento del recurso está muy bien formulado. No me extraña, yo conozco a los abogados que intervinieron allí, los conozco muy bien, conozco su capacidad y conozco su calidad realmente de personas. Pero la Corte dijo que el recurso no procedía porque no se habían agotado vías previas que deberían agotarse antes de ir realmente a la Corte Suprema. Entonces desestimó el recurso de apelación y señaló un plazo de 10 días para que, reponiendo lo que debería haberse hecho según su criterio, se interpusiera una demanda contenciosa administrativa. Eso es lo que está en el fondo acá. Ahora bien, si el recurso procedente era la reposición, en ningún momento se interpuso reposición. Eso tiene efectos de preclusión. No puede seguirse la tramitación desde ese punto de vista. Si se pudiera proyectar acá la resolución de la SAP cuando resuelve el recurso de apelación, podríamos ver lo que estoy comentando. Ya lo vamos a proyectar. Bien, para el récord, en atención a la instrucción del señor presidente, esta es la prueba C419 y la fecha es 2 de junio de 2021. ¿Podemos ver ahí la resolución? Más adelante debe estar. Certificación, si me permiten. Sigamos adelante, por favor. Bueno, sigamos adelante. Considerando que puedo señalar aquí, lo mencioné, pero no, sigamos adelante. Quiero llegar a un punto. Sigamos adelante. Permítame atrás, por favor. Veamos considerando si se puede centrar. Dice la SAP que sin perjuicio del hecho que el recurso de apelación es interpuesto contra un acuerdo y no contra una resolución, el argumento que les he comentado, es importante aclarar que el Tribunal Superior de Cuentas no ostenta la condición jurídica que se le pretende atribuir de ser el superior jerárquico de la superintendencia. La Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada es clara y precisa y concreta al establecer la creación del ente regulador de los contratos y licencias para operar alianzas público-privadas con capacidad jurídica para funcionar con independencia del Tribunal Superior de Cuentas, para lo cual le confiere expresamente atribuciones para el ejercicio de sus competencias, vinculado a este ejercicio lo expresamente establecido en los contratos y licencias aprobados para operar. Aquí lo importante es que dice
la SAP, la Superintendencia de Alianza Público-Privada, que, lo leo de nuevo, con capacidad jurídica para funcionar con independencia del Tribunal Superior de Cuentas, para lo cual le confiere expresamente atribuciones para el ejercicio de su competencia. Me permito aclarar lo siguiente. La Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada crea la Superintendencia de Alianza Público-Privada y dice que es un órgano colegiado adscrito al Tribunal Superior de Cuentas, pero inmediatamente dice que actúa con autonomía técnica, administrativa y financiera. Es un órgano adscrito, pero la ley le reconoce realmente, no dice autonomía, dice independencia técnica, administrativa y financiera. En el derecho hondureño a veces hay expresiones, me permito hacer un comentario si es posible. El derecho administrativo no es un derecho codificado, es un derecho que responde realmente a circunstancias que van surgiendo y se van emitiendo normas. A veces se dice una cosa y a veces se dice otra. Pero el hecho que un órgano esté adscrito a otro no significa necesariamente que dependa jerárquicamente de eso. Dependerá jerárquicamente si así lo dice la norma. Pero si, por el contrario, dice que actúa con independencia respecto del órgano al cual está adscrito, la conclusión es la que señala la superintendencia, que entiendo, no me consta, pero lo asumo como posible, de que el propio Tribunal Superior de Cuentas comparta ese criterio. Esto, una inferencia mía solamente. Una pregunta sobre eso, pero usted dice, asume que el propio Tribunal de Cuentas comparte esa idea. Entonces Sí, quiere decir que la regla no es precisa. Usted asume, pues si hubiera una regla precisa y clara, usted podría decir, el Tribunal de Cuentas afirma algo que es así, porque lo dice la ley. Pero si usted dice, asumo que lo debe compartir, es porque no es tan claro. Le entiendo. Contésteme lo que le pregunto. Sí, lo que O sea, dice, que no es tan claro. lo que dice la superintendencia es que no depende jerárquicamente del Tribunal Superior de Cuentas, porque la norma dice... Yo me refiero a lo que usted afirmó, que usted dice, asumo que el Tribunal de Cuentas lo debe este criterio lo debe compartir. Quiere decir que si usted, que es un profesor reconocido de la materia, no puede decir el Tribunal de Cuentas mantiene el mismo criterio, es porque no es tan claro. Le pregunto, eso solamente, no me explique otra cosa de distinta. repente fue una expresión mía, pero lo que dice la ley es que la SAP actúa con independencia técnica, administrativa y financiera. Eso significa, en criterio de la SAP, que no hay dependencia jerárquica. Entendemos, la SAP lo dice. Yo me refiero a su expresión, pero a lo que usted dijo, que usted presume, o dijo asumo, que el Tribunal de Cuentas comparte esta postura. Bueno, si usted está simplemente asumiendo, ya lo dije dos veces, no lo quiero repetir otra vez, pero como no lo quiere contestar, no lo quiero forzar a contestarlo. No, solamente un comentario, señor presidente, y le agradezco realmente. Bueno, en lo personal no conozco que el Tribunal Superior de Cuentas haya opinado en algún momento en sentido contrario, ¿no? Eso es lo que quise comentar. En opinión de la SAP no había relación jerárquica realmente. Y si se observa la norma, creo que es lo que resulta de la norma. En ese caso, como he comentado, lo que cabía era un recurso de reposición realmente, ¿no? Eso lo estoy siguiendo muy de cerca, así que eso está claro. Por favor, prosiga, perdón por la interrupción. Para nada, muchas gracias, señor presidente. Y justamente creo que es valioso aclarar acá. Está claro para todos que esta es la opinión de la SAP. Cuando usted dice que opera con independencia funcional, eso también lo dice solo la SAP, lo dice la ley y sobre todo, muy importante, ¿qué dijo la Corte Suprema?
Bueno, la Corte Suprema, cuando analizó el recurso de amparo que se presentó, reprochó a la SAP por sus argumentos negando la posibilidad de recurso de apelación. Bueno, solamente dijo eso realmente, ¿no? En relación con esto de si depende o no jerárquicamente, la Corte Suprema no se pronunció porque no era un tema que estaba en discusión en ese momento. Pero sí la Corte Suprema, resolviendo el recurso de reposición, en el fondo le dio la opinión al recurrente, pero le dijo que no había actuado procesalmente de acuerdo, que no había agotado recursos previos y que en consecuencia no procedía el amparo. Pero lo que sí dijo la Corte era que era un procedimiento que debía haberse observado y que lo resuelto, se llamara acuerdo o no, o resolución, era un acto administrativo que podría ser impugnado por la parte que se considerara afectada. Eso sí lo reconoció expresamente la Corte y creo que eso era de interés realmente de la parte demandante en este caso. Y un último punto para precisar, a pesar de que la Corte concluye, como usted acaba de decir, que no se ha cumplido la vía administrativa, ¿le dio alguna garantía a EH? Sí, le indicó un plazo de 10 días para que acudiera a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto dio lugar a otro procedimiento que no sé si se ha fallado en este momento, pero al cual, si mal no recuerdo realmente, se presentaron objeciones ya en el Tribunal Contencioso Administrativo. Si me permiten comentar, la Procuraduría General de la República, en audiencia de medidas previas realmente, ¿no? Objetó que, de acuerdo con la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, en ese caso lo que procedía era una vía arbitral y no la vía contencioso administrativa. Si ese criterio se mantuvo al final, entiendo que la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo iría por esa vía, pero eso sí lo desconozco. Gracias, profesor. Le vamos a mostrar ahora la lámina que corresponde al siguiente acuerdo y por razones prácticas y de tiempo, el razonamiento es en esencia el mismo frente al acuerdo 2 y 3, así que simplemente si nos puede explicar lo que ocurrió con este. Sí, aquí sí se interpuso recurso de reposición, más una apelación que creo que fue por ver qué pasaba realmente, por decirlo así. La SAP falla, desestima el recurso de reposición, se interpone nuevo recurso de reposición y la SAP el 23 de julio de 2024 rechaza el recurso de reposición. Según la parte demandante, esa resolución del 23 de julio de 2024 agotó la vía administrativa. Así lo dice en la nota 298 del memorial de contestación. Eso es lo que pasó en ese caso. Muchas gracias, profesor. Podemos bajar esta imagen. Ahora quiero que hablemos, ya hemos hablado del CTF, hablamos de las penalidades, hablemos brevemente del famoso grupo 9, que corresponde a una orden de fiscalización. Ayer hacia las 6:20 de la tarde se le preguntó por el contenido de la orden de fiscalización del Servicio Administrativo de Rentas SAR y se le pidió que no entrara a calificarlo. Ahí recuerdo que también lo cortaron en varias respuestas. Y luego le informaron que se había interpuesto una resolución posterior de diciembre de 2022. Yo simplemente quiero precisar acá, en ese grupo de medidas, frente a la orden de fiscalización, ¿cuál es el acto que la demandante invoca aquí y sobre el que usted basó su informe? ¿Es el inicio de la orden o es...? Sí, la notificación del inicio de un procedimiento de inspección. La notificación, así se le llamó. El razonamiento mío es que si hay notificación es porque hay un acto previo, que no sería una resolución definitiva, ¿no? Sería un acto de instrucción de un procedimiento. Y
Como se dice que es una medida abusiva y se emplean otros epítetos realmente, ¿no? En esa misma línea, entonces, asumiendo lo que pudiera ser la posición de la propia demandada, visto objetivamente, yo lo que señalo es que aquí lo que procedía era un recurso de reposición contra esa providencia que se tuvo que haber dictado, a los efectos de agotar el procedimiento e ir luego al amparo. Si yo interponía un recurso de amparo sin agotar ese recurso, el amparo realmente no sería admitido. Entonces, pensando en esa posibilidad de invocar violación de garantías constitucionales, es que yo comento lo que se ha dicho, lo que he dicho. Observo algo. Lo que la parte demandante hizo fue acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a presentar una queja asociada a la violación de derechos humanos. Creo que procesalmente lo que correspondía era agotar un recurso de amparo alegando precisamente violación de garantías constitucionales. Gracias, profesor. Y por último, frente al grupo de medidas 7, que tiene que ver con las medidas de la CRE, de la Comisión de Regulación de Energía, mientras le hacían las preguntas el día de ayer y le preguntaron qué recursos eran procedentes, usted hizo una distinción que no le permitieron aclarar. Usted dijo, si yo soy un administrado común y corriente, iría al contencioso directamente. Pero si soy un administrado calificado, pues tendría que, en el caso que le comento, habría que obviar esa regulación porque no sería aplicable. Yo simplemente quiero que usted nos aclare esa distinción que usted hizo allí. ¿Cómo no? Si me permite, ¿se puede proyectar la ley de procedimiento administrativo? Claro que sí. Artículos, si permite, voy a tratar de identificarlo aquí lo más rápido que pueda. Permítame un segundo, perdón. Este es el R0001 en atención a la instrucción del presidente. La fecha de esta norma es el 28 de septiembre de 1987. Si concretamente, si fuera posible ver en la pantalla, discúlpeme que quiero ubicarlo. El artículo 129. Dice lo siguiente, si me permiten leerlo. 129. Las resoluciones, así como también los actos de carácter general que la Administración hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo afectado por aquellos, utilizando los recursos que reconoce el presente capítulo. Y luego el 130 se refiere a recursos de apelación y reposición. Apelación y reposición. ¿Cuál de estos sería el recurso aplicable? En mi opinión sería la reposición, porque el órgano que dicta el acto de carácter general no tiene superior jerárquico. De acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, esa sería la regla. Ahora bien, la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo efectivamente dice que cuando se trate de la impugnación de un acto de carácter general,
no será necesario agotar un recurso previo en vía administrativa para que se admita la demanda en el contencioso administrativo. Eso dice la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y estoy de acuerdo con ello. Eso es lo que dice la ley realmente. Ahora bien, la ley de promoción de la alianza público-privada, artículo 35, dijo que en los procedimientos regulados por esta ley no sería admisible la aplicación de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Excluyó a la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de conocimiento de las controversias que surgieran de los contratos regulados por esa ley de promoción de la alianza público-privada. Si eso es así, en este caso, en el que se dice que unos reglamentos dictados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica que cambiaron las reglas de la distribución de energía, si se dice que esas regulaciones afectaban el derecho del inversionista operador en el sentido que fuera, pues cabía la impugnación, pero en este caso, por la razón que señalo, de acuerdo con el recurso que establecía o que establece la ley de procedimiento administrativo. Ese es el comentario al que me refería ayer. Gracias, profesor. Última pregunta para el bienestar de todos. Su informe se presentó antes de la dúplica de la parte demandante y ayer en una serie de intercambios de alguna manera se supuso que usted debía quedar congelado en el tiempo y que no podía contestar nada de lo que se dijo después. Yo simplemente quiero preguntarle, ayer le mostraron muchos documentos nuevos e hicieron varias preguntas sobre la dúplica. Una última pregunta. ¿Hay algo de lo que se le mostró ayer que modifique las conclusiones de su informe? Mire, ayer se mencionó el artículo 5 de la ley de promoción de la alianza público-privada, el párrafo final. Yo quise hacer un comentario y no fue posible. ¿Se puede proyectar? Claro, el documento es el C7, en atención a la instrucción del presidente, la fecha es 16 de septiembre de 2010. Vamos a proyectarlo en pantalla. Permítame. Pero es que creo que... Pero creo que esta es una edición anterior. No aparece un último párrafo. Ya, una aclaración, un segundo. Aquí creo que nos referimos, profesor, usted me confirma, al decreto 30-2016 que modificó el artículo 5 de esa ley. Esto para el récord es el CL 239, fecha 16 de abril de 2016 y lo vamos a proyectar. Hubo una reforma ahí. Si vemos el último párrafo, que es el que se mostró ayer, el último párrafo. Este párrafo
y sobre todo la primera frase, ¿no? Cualquiera de las formas de organización dentro del régimen de alianza público-privada realizará todas sus gestiones conforme a las normas de derecho privado. Esto me merece un comentario. Si gestiones o gestionar significa diligencias para alcanzar un propósito determinado, es evidente que las gestiones del concesionario, del inversionista operador privado, y las gestiones del fiduciario como banco privado debían ser gestiones conforme a las normas de derecho privado. Me quiero explicar. Si el inversionista operador necesitaba arrendar oficinas, por ejemplo, locales para oficinas, eso era un contrato de derecho privado. Lo vinculaba a él con el propietario. Si necesitaba realmente arrendar bodegas, igual. Si necesitaba adquirir bienes para su operación, transformadores eléctricos, por ejemplo, otros requerimientos realmente propios de la actividad que desarrollaba, eso era una relación de derecho privado con el proveedor. Estas son gestiones de derecho privado. Esas gestiones de derecho privado no obligaban al Estado. El fiduciario, un banco. Como banco actuaba sujeto a normas de derecho privado. Se acataba las instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso, no era responsable. Pero si iba más allá, pues sí sería responsable ante los fideicomisarios en lo que correspondiera, o ante el fideicomitente en lo que pudiera corresponder, o ante terceros si fuera el caso. Entiendo que a eso se refiere realmente la norma. Profesor Cano, muchísimas gracias. Presidente, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Mis colegas no sé si tienen preguntas. Doctor Tawil, ¿no? Doctor González. Yo tampoco tengo más preguntas. Doctor Cano, le agradecemos mucho. Ha sido muy, muy útil, muy valioso para el tribunal su intervención. Le agradecemos mucho. Disculpe las molestias que le podemos haber causado, pero son las reglas del juego. De ninguna manera de molestia, señor presidente. Muchas gracias a ustedes. De mi mayor consideración, todos los aquí presentes. Muchas gracias. Entonces, nosotros habíamos... Sí, claro. Pero prosigo para no perder tiempo. Según lo que habíamos previsto, tenemos que comenzar a la 1 con los alegatos finales. Quería saber si tienen alguna propuesta o alguna cuestión sobre esto. ¿La demandada? ¿Ustedes tienen alguna? Sí, podemos seguir en la hora ya planificada. Podemos empezar a la 1. Perfecto por esta parte, señor presidente. Entonces levantamos aquí y volvemos a la 1 para los alegatos. Perfecto. Muchas gracias. 1 sharp. Ujú.